Mañana con 15 minutos estamos de regreso aquí en Telediario y miren, enseguida vamos a platicar sobre lo que significa esta pérdida de don Vicente Fernández para todo Guadalajara, para Jalisco, pero para todo el colectivo de la sociedad, en su cultura, en sus tradiciones y desde luego, pues en toda esta, ahora sí que seguidores, ¿no?, que tenía don Vicente. Y nos acompaña Edgar aquí en el estudio, Samuel Gómez Luna, cronista de la ciudad. Bienvenido, ¿Cómo estás, Samuel? Muchas gracias, muy contento con la invitación. Gracias por la invitación. Oye, Samuel, justamente esto que decía Pati creo que es muy importante, ¿no? No es nada más un cantante que se murió, ¿no? Es un líder dentro de su género musical, que es la música regional mexicana, y dentro de lo que representa, pues, México, ¿no? Sin duda alguna, creo que tenemos que verlo a través de múltiples facetas. La primera de ellas creo que será como artista. La diferencia entre un cantante y un artista, o entre un actor y un artista, es que el artista todo el mundo lo reconoce como tal. Puede que te guste o no te guste lo que haga, su arte, pero nadie puede negarlo de que fue brillante en lo que hizo. Okay. La segunda de las posiciones es pensar que él pertenecía probablemente al último personaje que interpretaba al charro cantor. Esta gran tradición que también en México ha tenido, creo que muy grandes exponentes. Pero, por ejemplo, don Vicente no solamente se caracterizaba por siempre portar con mucha clase, con mucha dignidad el traje charro, sino sobre todo porque cantaba música vernácula, que algo importante, llegaba al pueblo. Cuando un héroe se convierte en leyenda es porque la misma gente que lo sigue lo adopta como propio. Y les pongo un caso muy concreto. Todo mundo tenemos a alguien que puede platicar una anécdota de don Vicente Fernández. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen, yo lo veía en tal parte, quizás en la cantina cuando empezaba. Yo tuve una relación que me platicaba mi primo, que él siempre lo veía todas las mañanas cantando rumbo a X cosa. Y eso es importante porque le vamos dando a estos personajes un cariz de leyenda. O sea, vamos a permitirnos que los héroes de bronce, por decirlo en un tenor quizás más riguroso, también son gente cercana, gente que tú puedes alcanzar, gente que de alguna forma sabes, yo lo vi y puedo dar testimonio de lo ocurrido. Ahora, en base a eso, ¿de qué forma don Vicente llega a ser reconocido no solo aquí en Jalisco y salir de Huentitán, sino traspasar las fronteras, Samuel? En una ocasión se dijo que su momento más feliz fue cuando ocurrió la muerte lamentable de Javier Solís, ya que era el momento oportuno para que él pudiera despegar. Creo que no solamente fue importante a nivel nacional, sino que él representaba todo este espíritu del mexicano hasta cierto punto. Un hombre que no solamente cantaba, creo que la mayoría recordará más de alguna canción de don Vicente que habla de desamores, y vamos, era el compañero ideal probablemente en estas borracheras o en estos círculos a veces tan íntimos que el dolor te permite. Para decirlo en un tenor como decía Carlos Monsiváis, hay que entender que los grandes héroes suceden porque logran cruzar el mar de gente. O sea, que lo siente la gente que atravesaron a través de ellos. Y don Vicente creo que representaba también este mexicano que no solamente portaba con orgullo, como le he dicho, el traje charro, sino que era tal cual, un hombre apegado al campo, o al menos era la imagen que siempre se quería legar. No, sí lo era, digo, porque su rancho está, híjole, tiene un montón de animales y, claro, y él siempre estuvo como muy al pendiente de darles de comer, de tener el pasto siempre limpio, porque él mismo lo hacía porque le gustaba, ¿no? Porque era quizás su modus vivendi y él siempre dijo que su rancho era su lugar donde él quería estar. Pero justamente de esto, Samuel, creo que es importante el hecho de ver que Vicente Fernández ya es una leyenda en nuestro país y se convierte en un estandarte, pues, para nuestro país, como un símbolo ya, sí, claro, de los artistas más reconocidos, pues, del mundo y de México. Sin duda alguna, estábamos ante, no el nacimiento de una leyenda, porque creo que ya lo era desde antes de su fallecimiento, pero ahora ya alcanza la inmortalidad como tal. Piensen ustedes la cantidad de homenajes, que eso es lo interesante, que es el mismo pueblo quien lo celebra, el pueblo quien lo canta, y eso hace los grandes héroes. Quizás, si guardando las sanas proporciones, estamos al menos los tapatíos o los jaliscienses ante un caso muy similar a la lamentable muerte también de otro de los grandes héroes nacionales en la música vernácula, y me refiero a Pedro Infante. Piensen ustedes las muestras que hubo de afecto. Lo interesante, lo curioso de esto, como podríamos creer que Guadalajara a veces vive entre el Génesis y el Apocalipsis, es que en el momento en que fallece don Vicente, pues a las pocas horas tenemos el campeonato del Atlas. También otro de los sucesos creo que también van a alternar mucho la realidad tapatía. Sí, justamente. Y hablando un poquito de lo que sucedió ayer, un día histórico para la ciudad de Guadalajara, también qué significa para los tapatíos, porque es un triunfo que en 70 años no se había tenido y ayer se logró conseguir romper esta maldición, como se decía, ¿no? Dicen que los mitos no se sostienen únicamente de verdades. Y, por ejemplo, mencionaban una famosa maldición que se le atribuye al famoso Tubo Gómez, este futbolista del campeonísimo Guadalajara, que él llegó a maldecir o a decir públicamente que jamás en la vida veríamos otro campeonato del Atlas. Se cumplieron los 70 años, 50 propiamente, que fue lo que la leyenda presuntamente marca como tendencia, y bueno, vimos
vemos al campeón del Atlas coronarse como tal. Creo que es importante porque, aparte creo que es una afición bastante fiel como tal, que aparte se reconocen como eso, como la fiel, pues creo que para los tapatíos era algo que durante más de 70 años se acariciaba y que va a cambiar el paradigma. Tan es así, se debatía en dónde podían celebrar los atlistas este triunfo. Sí, y nos comentabas algo que nada más falta que pase algo, Edgar, como parte de las leyendas de la ciudad. Se murió don Vicente Fernández lamentablemente, ya ganó el Atlas, ¿qué falta? Que se caiga nada más la cadena que sostiene el águila del Teatro Degollado. No, porque se cae el teatro, ¿no? Es la leyenda. No solamente eso, sino que veríamos la lamentable caída de Guadalajara. No, así está bien. Con eso nos quedamos. Ayer fueron muchas emociones, como tú dices. Creo. Porque a fin de cuentas, Samuel, sí es cierto. Digo, todo coincidió. Es más, pareciera que el domingo 12 de diciembre estaba planeado como un día histórico para Guadalajara, ¿no? Todo lo que sucedió desde la mañana, 6:15 de la mañana, parece que comenzó el evento. Sí. Digo, no lo estamos diciendo obviamente por decir algo malo, pero parece que comenzó 6:15 de la mañana el evento. Obviamente nos levantamos también con el Día de las Lupitas, con el Día de la Virgen más importante de México, ¿no? Tiene que ver algo que don Vicente era guadalupano y dicen que en alguna ocasión él decía que quería morir en ese día y así pasó. Claro. Bueno, decía un querido amigo que Dios siempre te da regalos de primera. Entonces lo importante es que si ocurrió el 12 de diciembre, que además es una fecha muy significativa para los mexicanos, ocurrió también la muerte de uno de los últimos héroes de la voz, de la música vernácula, música ranchera, y este campeonato del Atlas, pues creo que nos ayuda a entender que las sorpresas todavía en Guadalajara pueden suceder en cualquier momento. Además, fíjense que el día de ayer fuimos no solamente tendencia nacional, porque fueron los sucesos que van a marcar prácticamente la agenda deportiva y en domingo. Qué cosa tan extraña. Sí, aparte domingo, un día que muchas personas no tienen tanta ocupación en su casa o que tienen un día un tanto más libre, pues tienen todo el tiempo para poder estar con Vicente Fernández, ir a visitarlo, después irse al partido, al hacer una carne asada. O sea, todo se acomodó perfecto, cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La verdad que creo que es algo importante todo lo que pasó y sobre todo también, que Samuel no me dejarás mentir, seguramente va a estar escrito en libros de historia un 12 de diciembre del 2021 y más después de todo lo que hemos vivido, ¿no, Samuel? Algo importante, para que un suceso lo consideremos histórico no es que sea de trascendencia, sino que alguien lo haya escrito, porque si no se pierde. O sea, ese es el testimonio por escrito. Eso es algo muy importante y además pues me da mucho gusto a la afición rojinegra que estén celebrando un campeonato porque creo que lo merecían y sobre todo si a las personas no les gusta el fútbol o tienen otro equipo de su preferencia, lo importante es que para nosotros tapatíos tenemos que defender que se queda aquí la copa. Claro. Eso es importante, el reconocimiento para la ciudad de Guadalajara. Déjale hablo a Chuy para que escuche este mensaje que vamos a decir ahorita. No, porque como que bueno. Está medio rejego. Oye, Samuel, y tú, Edgar, que también eres experto en estos temas, ¿cómo ven ustedes las leyendas? Porque yo no veo sucesores de todos estos grandes cantantes como Vicente, como lo es un Juan Gabriel, como lo es Joan Sebastián, que se van y ¿qué hace falta para que se construyan nuevas leyendas? Yo creo que sí. El sucesor va a ser Alejandro Fernández, definitivamente. Quizá por los pasos que ha llevado, sí más polémico, sí no tanto con música mexicana porque ha tenido música también pop, baladas, etcétera. Pero creo que puede ser un Vicente Fernández porque también hay que saber que Vicente Fernández no escribía sus canciones. No es el autor de sus canciones, pero sí era un gran intérprete, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi opinión, no sé tú qué opinas. Sin duda alguna no cantaba mal las rancheras, claro. Lo que tenemos que entender también, literalmente, es que yo pienso que no, las sucesiones se van dando generacionalmente hablando. Sí, ¿verdad? O sea, evidentemente no podemos pensar en un sucesor como alguien que llegue a ocupar los zapatos del que fallece o el que se retira, porque son cuestiones completamente diferentes. Lo que sí creo es que cada momento se están abriendo estas oportunidades. Tan es así que existía una referencia que los mexicanos somos tan barrocos que nos daba miedo el vacío. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tenemos un vacío buscamos de todas maneras cómo llenarlo. Piensen en cualquier casa tapatía, nada más le pongo eso. Si no hay un cuarto de los triques, tenemos en toda la casa triques que sin duda alguna nos ayudan a afrontar esta soledad. Entonces yo creo que la sucesión generacional se va a ir dando, pero sobre todo va a depender de cómo la gente se lo apropie. Eso es lo interesante, cómo la gente lo vaya terminando. Son como las tendencias, tú no puedes marcar una tendencia. Claro. La tendencia es cuando la gente la asume como propia. La van construyendo. Oye, entonces, Samuel, realmente México pierde a un gran ícono de la música, pero gana una gran tradición, una leyenda, una nueva, ¿qué será? Digo, porque también obviamente esto habla de mucha economía, ¿no? Obviamente desde ayer, cuando se dio a conocer esta información, las reproducciones en plataformas digitales se dispararon al 1000 por 1000 y obviamente cada reproducción es dinero para la disquera, dinero para la familia, etcétera, ¿no? Pero después de esta muerte,
¿qué es lo que crees que quede como la esencia de Vicente Fernández? Yo creo que ya queda una leyenda palpable para todos. Me refiero con esto a que si bien su muerte fue lamentable y triste, las muestras de afecto que hubo el día de ayer, digo, para mí era sorprendente cómo la gente se arremolinaba por la carretera Chapala viendo pasar el cortejo. Lo interesante de todo esto es que va a quedar para la historia la muerte del Charro de Huentitán y sobre todo el orgullo de haber llevado la música mexicana probablemente a todo el mundo, ya con la tecnología, que es algo que a otros no les ocurrió. Un caso similar, guardando también las proporciones, fue Juan Gabriel. Si bien es cierto, Edgar, que don Vicente él no componía, pero creo que la interpretación que tenía a más de alguno llegó a estremecer y que la piel se pusiera chinita. Sí, definitivamente. Y la verdad es que escuchamos las canciones de Vicente, híjole, se antoja platicar, estar en una reunión, las posadas, todo, ¿no? Oye, le decía yo ayer a Edgar, con esas canciones ya me dio sed de la mala, ya, porque estábamos ahí, era temprano, bueno, o medio tarde, pero pues ya nos daba... Como decía mi querido maestro Juan José Arriola, atequíleme la plática entonces. Exactamente, eso quedaría perfecto. Samuel, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Samuel. Siempre es muy rico, muy agradable escucharte. Muchas gracias. ¿No? De todo el conocimiento y todo lo que nos puedes compartir. Bueno, pues